¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y una semana más donde siguen apareciendo propiedades de Manuel Adorni. Semana que pasa, semana que aparece algo nuevo. Recordemos, breve raconto, ¿no? Arrancó primero con el viaje de la mujer en el avión presidencial. Y Adorni dijo que fue invitado y que es más, eso no le salió ni un peso al Estado argentino. Y es más, dijo, él le había comprado un boleto en primera clase, un ticket en primera clase para ir a Nueva York. O sea, se había gastado $5.000, que al final ese pasaje no lo utilizó porque, bueno, la mujer tuvo la suerte de ir en el avión presidencial porque él se estaba deslomando en la ciudad que es el centro del mundo, el Cusco del mundo, en Nueva York. A la semana apareció que también había viajado para carnavales en un avión privado a Punta del Este con su familia. El amigo que lo llevó dijo que lo había pagado con plata del Estado. Después dijo que no, que en realidad lo había pagado él, pero el amigo que lo llevó resulta que trabaja en ATC, de donde él también, o sea, o era dádiva o había malversación de fondos. Adorni terminó diciendo que él pagó su parte, $4.000 y pico. Es una factura que apareció con una fecha posterior a la denuncia. Después apareció su casa en un country, en Exaltación de la Cruz, en Yocuá, ¿no? Una casa minimalista, muy bonita, pero aparte quedaba a la cancha de golf. Todo el mundo sabe que las propiedades más caras, o mejor dicho, los terrenos más caros son los que dan a la cancha de golf, porque es la prolongación de tu casa, ¿no? Tenés una vista espectacular. Bueno, le dijeron, ¿tenés algo más, Manuel? No, no tengo nada más. ¿Qué apareció? Departamento en Caballito. Devaluado, porque él dice que lo pagó $300.000. Un departamento espejo similar a él se pagó $730.000. Las mismas dimensiones, similar. ¿Cómo lo pagó? No, dos viejitas le prestaron una hipoteca de $200.000. No tiene cómo justificarla. Por ahí dicen, no, lo que pasa es que la señora creó su empresa con Milei en el gobierno. Y Adorni siendo, obviamente, el vocero presidencial. Una empresa creada en el año 2024. ¿Quiénes son los clientes de esta empresa? Contratistas relacionados al Estado o directamente YPF, por ejemplo, también. No tiene cómo justificarla. Iba a hacer una conferencia de prensa el día de ayer, la levantaron porque sabía que cada vez que abre la boca era para peor. Porque en la conferencia de prensa que hizo, le dijo, ustedes son apenas unos periodistas. Y sí, en una conferencia de prensa, ¿qué querés tener ahí? Genio de Harvard, no sé qué querés tener. No dio ninguna respuesta, con una soberbia rayana en la locura, y el gobierno lo sigue manteniendo por ahora. Yo creo que ya no va a pasar una semana, como mucho, un par de días, no va a ser más el ministro más importante que tiene el gobierno, que es la jefatura de gabinete. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué el gobierno sostiene? Y porque el gobierno lo tiene que sostener porque ahora todas las puteadas van para Adorni. Si lo sacás a Adorni, la marca va a comenzar directamente en Milei, porque va a volver otra vez el tema de la estafa de Libra, va a volver otra vez el tema de la corrupción en Andi. O sea, este gobierno que prometió estar en contra de la casta, que venía a parecer algo nuevo, es más casta que la casta. Y aparte, como son lúmpenes, son descerebrados, hasta para robar, roban de esta manera, a la vista de todo el mundo y me la llevo toda. Ahora, ¿por qué razón esta gula por llevársela toda de golpe? ¿Será que creen que no hay segundo tiempo? ¿Será porque creen, esta es la nuestra y cuando se corta, listo? Porque si no, no se entiende esta voracidad por agarremos ahora, apuremos y llevémonos a toda hora, en un país donde la gente lo está pasando mal, no lo está pasando bien. El bolsillo del ciudadano está cada día más flaco. En una semana donde todos los días nos aumentan la nafta. Todos los días. ¿Usted tiene auto? Bueno, cada vez que va a cargar. Antes, ¿se acuerdan que te avisaban cuando iba a cargar nafta y veías las colas en las IP? Ahora ni te avisan. Y cada vez que vas a cargar, ¡pum!, aumentó. ¿Será por la guerra de Irán? Nosotros importamos el petróleo de
nos los traen los iraníes, los Por países el momento, árabes. El petróleo ese viene por el estrecho de Hormuz. ¿De dónde es el petróleo que utilizamos acá cuando vamos a cargar nafta en los autos? No, es el precio internacional. Ah, es el precio internacional, claro. No, y los commodities también. El problema que tenemos es que nosotros nos comemos lo que exportamos. Claro, entonces acá tenemos que pagar la carne y el trigo a nivel internacional porque es el precio del commodity internacional. Ahora yo pregunto, una sola commodity. pregunta y ya voy a mis compañeros. ¿Los salarios también tienen precio internacional o no? Para eso no hay precio internacional. Entonces, y el dólar planchado, que hace que acá Argentina sea más cara que las capitales europeas. Buenos Aires es más caro que vivir, comer, es increíble. Y con salarios en pesos. Esto explota, esto no tiene forma, tiene que cambiar el rumbo, no lo van a cambiar, no lo van a cambiar. El genio de Sturzenegger cada día está peor. Chimentito cortito. Los ministros están recontrapodridos que en la reunión de gabinete Sturzenegger hable en inglés. Really? Únicamente en inglés. Él se sienta ahí, comienza a hablar en inglés, todos se miran y dicen, ¿pero qué? Bueno, y nosotros nos reamos, ¿se acuerdan de los bolivianos que una vez pusieron un presidente que no sabía hablar en castellano? Que trajeron de Norteamérica y decían, esto pasa en Bolivia. No, acá también pasa. Hoy tenemos un gobierno que Sturzenegger habla en inglés nada más en la reunión de gabinete. Se da categoría de esa manera. La verdad, recién escuché la palabra cipayo, más cipayo no puede ser. Pero dicen que es la guerra de Irán. ¿Será la guerra de Irán? No. En Argentina es imposible que sea la guerra de Irán porque Argentina puede autoabastecerse de energía. De por hecho lo hizo durante mucho tiempo. Por eso se compra YPF, por eso se restatiza YPF, que es una compra propiamente dicha, no es una expropiación como algunos dicen. YPF se paga. Por eso este gobierno sale hoy a decir, che, nosotros ganamos el juicio. No ganaste ningún juicio, siguen los mismos abogados, sigue la misma estrategia, siguió la misma estrategia y se falló a favor de YPF. El gran problema que tiene este gobierno es que exporta un montón y termina importando cosas que no necesita. Por ejemplo, el año pasado fue el primer año después de 100 donde se exportó ganado de pie. Algo prohibido en la Constitución de Alberdi. Liberal, por si alguno tenía alguna duda, pensaba que lo hizo Perón o... No. Lo hizo Alberdi. Prohibió la exportación del ganado a pie. Pero bueno, en materia macroeconómica y en materia microeconómica estos muchachos están muy mal y Trump está peor que ellos. Ahora a la brevedad va a tener que soltar a Maduro. Y esto es un dato ya del derecho. ¿Va a invadir a Cuba antes de soltar a Maduro o después? Eso no lo sabemos. Primero hay que ver cómo le va en Irán. Porque Irán tiene algunos problemas. Los chiitas entraron en la guerra, lo que quiere decir que una gran parte de Yemen, que son aquellos que tienen el control del estrecho, no voy a decir el nombre, porque no me va a salir, pero... Sí, porque no es el estrecho de Hormuz que es el que controla. Claro, que es fácil. Sino el otro estrecho que pasa... Claro, que es lo que hace que corre al Golfo. Si se cierran los dos estrechos, es el 50% de la energía total del planeta, contando litio y petróleo. Lo cual, eso te indica el porqué el crecimiento en los mercados internacionales del barril de crudo, ¿no? Pero ese no es uno de los mayores datos que tiene la guerra de Irán, sino que Irán amenaza con atacar las plantas desalinizadoras, que para quienes no lo saben, de esas plantas sale el 90% del agua potable del Medio Oriente. El 90% del agua potable, que no es un dato menor. De por hecho, las primeras inversiones que hacen los países árabes cuando empiezan a ganar plata con el petróleo es las plantas desalinizadoras. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen agua potable. Simple y sencillo. Yo tengo una pregunta, ¿no? Digamos, en esta cuestión de tener como objetivo militar a estas plantas desalinizadoras, ¿no? ¿A quién perjudica realmente? A Estados Unidos. ¿Por qué? Perjudica a Estados Unidos porque lo deja sin aliados estratégicos. La guerra de Irán no se trata de ganar la guerra a través de las armas. Se trata de debilitar el dólar y el petrodólar sobre todo, que es lo que mantiene la hegemonía de Estados Unidos a hoy en día. Y eso lo está logrando. Hoy pasó algo que no se veía, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy no se veía, que es todos los países de la OTAN, principalmente de la Unión Europea, ¿no? Sacando Estados Unidos y Canadá, están retirando su ejército del Golfo.
Esto no había pasado nunca. Que es sacarle directamente el apoyo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de tensión. Los intereses de Estados Unidos ya no son los mismos intereses que los de la Unión Europea. A Estados Unidos les conviene que el petróleo suba de valor, porque ellos sí pueden exportar. Ahora, la Unión Europea, que depende sí o sí de importar petróleo, no le conviene eso. Le está pasando a Japón, que estamos hablando de Japón, que es un país completo y totalmente subordinado a los intereses de Estados Unidos, por lo menos desde las bombas, desde los genocidios, se puede decir, de Hiroshima y Nagasaki hasta el día de hoy, fueron gobiernos subordinados a Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos. Y hace 3 días atrás pagó $2 millones a Yemen, no en dólares, en yuanes. Exacto, si pasa en yuanes te pasa el barquito. A Si Irán, te pagar en dólares, para no que pasa. puedan pasar los barcos. Y no hay un dato menor. Francia estaba mandando un portaavión nuclear al Golfo Pérsico y lo hizo retroceder porque ayer pasó un barco español. Entonces, déjame dudar que Estados Unidos pueda ganar esta guerra. Estados Unidos amenaza con invadirlo militarmente con tropas terrestres. ¿Quién va a defender esas tropas? Porque tienen que invadir 4 islas, no una. Una para tomar el control del petróleo y otras 3 para que los barcos puedan pasar. ¿Pueden invadirlo? Sí. ¿Pueden entrar los grupos especiales a las islas? Sí. Pero están a rango de misil. ¿Y con qué van a bajar esos misiles? Imposible. Así que eso descartado. Y hay otro dato, y este quizás sea el más importante, porque esto sí afecta directamente a la bolsa de valores estadounidense, y es que Irán acaba de sacar un comunicado hoy por la mañana, bueno, la madrugada nuestra, de que iba a empezar a atacar empresas tecnológicas. Y eso no es un dato menor, porque hoy la guerra no pasa tanto por el armamento, sino por la capacidad que vos tenés de saber dónde está el objetivo. Y cuando te empiezan a atacar las empresas tecnológicas, eso se empieza a cortar. Y lo que no es, otra vez, porque ninguno es un dato menor, también amenazan con cortar el Internet. ¿A quién le cortarían el Internet? A Europa. Porque los cables de Internet, a diferencia de lo que uno piensa, el 90% de los cables son submarinos. ¿Y por dónde pasan? Por el estrecho de Hormuz. Bueno, yo lo que estoy viendo a grandes rasgos y por lo que vos estás diciendo, que hay uno que se está relamiendo las manos, ¿no? Que es Putin. Me parece que en todo esto Es el más ganador. de última resulta el más ganador. Llamó la atención también el viernes cuando el presidente dio la noticia de que el fallo de la Corte de New York que favorecía a la Argentina. Y es raro porque en lugar de estar contento, dijo que lo que había hecho Argentina, ¿no es cierto? Sí, como que tuvimos que arreglar los desastres que No, hizo el pero gobierno otra anterior. cosa peor, que había sido ilegal lo que había hecho Argentina. Con lo cual estaba en desacuerdo con el fallo de Estados Unidos, de la Corte de Estados Unidos, que dijo que lo que había hecho Argentina era perfectamente legal. Dijo que era ilegal. Le dio más argumentos, yo no sé, la verdad que a veces Milei hay que mirarlo bien, porque dice una cosa, hace otra, amaga para un lado, Bueno, termina es su- estrategia, ¿no? Maduro. Pero es una estrategia No, es- de decir, vengan es a cobrarnos, estrategia. vayan a Es la estrategia de caos y confusión con la que ganó también, ¿no? Digamos. Me parece que Milei tiene esa... Él es el caos y la confusión. Pues yo te puedo entender Entonces que se vos siente seas cómodo en esa. Siempre lo digo, te puedo entender que seas de izquierda a los 17 años, te puedo entender que seas anarcocapitalista a los 17 años. Ya una vez que pasaste los 30 no puedes ser ni de izquierda ni anarcocapitalista, porque tenés que Coincido. madurar. Va. No es muy difícil la vida. Flavia, ¿qué te llamó la atención esta semana? A mí me llamó la atención para bien una victoria, ¿no? de la CGT. Una victoria que, como toda victoria, no, digamos, es pasajera y también las derrotas no siempre son permanentes. Entonces, sí me llamó la atención para bien porque parece ser que la justicia efectivamente está cumpliendo su rol de último garante del status quo en un sistema de derecho, ¿no? Yo siempre lo dije muchas veces en el programa, pero siempre en la universidad vemos una cosa, estudiamos una cosa, como todo súper idílico, y después la realidad termina siendo algo bastante diferente. Bueno, yo en esta cautelar
que ha pedido la Confederación General del Trabajo y que se le ha dado lugar, en donde prácticamente da por tierra la reforma laboral de Milei. ¿Es una cautelar? ¿Se puede presentar una contracautelar? Sí, por supuesto que se podría. Ahora, la realidad es que las cautelares, en esta específicamente, son con un efecto donde se pueden apelar, pero el efecto es diferido. Entonces, mientras exista la cautelar esta, se tiene que cumplir. Y después anda, apelala, y hasta que tengas una sentencia definitiva, no solamente de la Corte Suprema, porque también la podés apelar a nivel internacional, pueden pasar décadas. Entonces, a mí la conclusión que me ha quedado de esto es que efectivamente la CGT ha logrado lo que no pudo hacer la política en el Congreso. Entonces, esto para mí es como la CGT, ¿no?, en su rol de institución, y el Poder Judicial también en su rol institucional, han logrado lo que la política no ha podido hacer. Es muy importante esto que decís, ¿no? Porque se achaca a la CGT dónde está. Bueno, te voy a decir una cosa, y con esto nos vamos al corte. La manifestación del 24 de marzo fue tan multitudinaria y resultó opositor al gobierno porque el mismo gobierno se puso en el papel de estar en contra de los derechos humanos, esto es así, ¿no es cierto? Con la teoría de los dos demonios y todo lo que ya sabemos, que la CGT va a hacer una gran movilización el 1 de mayo. Anótenlo, 1 de mayo, Día del Trabajador, la CGT se va a movilizar. Gran movilización. ¿Por qué? Porque olfatea este cambio en la sociedad, ¿no es cierto?, que dice, bueno, ahora están dadas las condiciones. Así que yo creo que va a ser multitudinario también, ¿eh? Y agarrate Catalina, ¿no? Después, sí, cuando la CGT... ¿Sí? Cuando la CGT pisa el acelerador en la calle, es porque algo está sucediendo. Sí. Damos un corte y arriba estamos con nuestro primer invitado de hoy, el concejal de 3 de febrero, Juan Carlos Verde. Construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Invertir en una franquicia de Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Juan Carlos Ver, concejal de 3 de febrero. La primera pregunta era si era del PRO o concejal de La Libertad Avanza, pero bueno, él nos va a contestar. Siempre decimos lo mismo. Con Juan Carlos, gracias a Dios, los dos no estamos de acuerdo con lo que piensa el otro. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Gracias Buenas noches. Siempre me pregunta lo mismo, si soy del PRO o de La Libertad Avanza. Sí, porque quiero saber. Te cuento, yo soy el presidente del bloque de La Libertad Avanza, o de la Alianza Libertad Avanza. ¿Cómo está compuesto ese bloque? Está compuesto por diferentes partidos políticos, o sea, hay gente con diferentes pensamientos ideológicos. O sea, hay gente de derecha y gente de más derecha, digamos. Ponele. No, ahí te sorprendería la gente, digamos, con pensamiento progresista que hay en el bloque nuestro. Hay que expulsarlo. No, de ninguna manera. Justamente nosotros somos liberales, somos republicanos. ¿Y vos qué sos? ¿Del PRO o de La Libertad Avanza? Vos. Ya te digo, como me lo preguntás siempre y ya te lo respondí siempre, mi corazoncito es, yo soy UCD, liberal, puro. Bueno. Ahora, si querés saber a quién estoy afiliado porque fui fundador del PRO y me mantuve en el PRO. Sin embargo, por eso te digo, soy el presidente del bloque de La Libertad Avanza. ¿Cómo? Y apoyo, pero incondicionalmente, el trabajo que está haciendo el presidente Milei. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo las ideas liberales que yo tuve de chiquito, desde que fundé UCD. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esas ideas liberales? Las consecuencias no las puedes ver hoy porque van 2 años de gobierno nomás. Y cambiar absolutamente todo, en mi opinión, como liberal, yo pienso que el peronismo ha llevado a 8 décadas de desastre al país. Entonces soy 8 décadas. ¿Cómo 8 décadas? Pero Macri estuvo 4 años también. Desde el peronismo, en el 45. Perdón, son 8 décadas. Yo quiero preguntarte. Sí. ¿Vamos a contar del 45 o del 43? Bueno, por eso te digo, 8 décadas, más o menos. No, está bien, pero vos decís 8 décadas. Sí, desde el advenimiento del peronismo. ¿Del 43 al 55 quién gobernó? En realidad, si vos me preguntas a mí, esto viene más atrás, después de Alvear. ¿Del 43 al 55 quién gobernó? ¿Del 43? Del 43 al 55. ¿Al 55? Al 55. ¿1943 o 1955? El peronismo. El peronismo, bien. ¿Y del 55 al 72? El peronismo. No, ¿Cómo el peronismo? ¿73? ¿Cómo el peronismo? ¿Cómo el peronismo? Se me cae un libro de historia. Te lo hice a propósito, digamos, como una chicana. No, yo te porque pregunto. las ideas peronistas perduraron aún después de caído el régimen. Pero ¿cómo las ideas peronistas van a perdurar aún después de caído el régimen? Vos si ustedes leíste la llegan... Constitución del 49, se reemplazó, vino la revolución esa del 55, volvimos a la Constitución del 53 y le pusimos el artículo 14 bis. ¿Leíste el artículo 14 bis? Entonces eso es más peronista que la Constitución del 49. Y perduramos hasta hoy con esas ideas, con ese sistema económico. Vos decís que la tablita de Martínez de Oz tenía más que ver con el peronismo que con usted. Totalmente. Por favor. Imagínate, si hay algo menos liberal que la tablita de Martínez de Oz, yo no sé. Pero si estamos en lo mismo. No, ¿a dónde estamos lo mismo? Hoy estamos en lo mismo. ¿La ley de entidades financieras es peronista? ¿Cuál de ellas? Sí. La que de Martínez de Oz del 77, la que rige hoy actualmente, ¿es peronista? Y bastante. ¿Y por qué no la derogan? Mirá, todo lo que tenga que ver con control del Estado... No, la ley de entidades financieras precisamente es otra, no es control del Estado. Y es liberal esa ley. Y yo creo que, es una ley... Si fuera liberal el sistema financiero... modificó y modifica precisamente de pasar de una Argentina que era totalmente industrialista. Nosotros en el 76 fabricamos 46
Fíjate vos, en España la Ford llegó recién en el año 76. Acá ya teníamos a la Ford del 60. Y en el 76 se fabricaban 46 líneas de automóviles. País súper industrializado estaba Argentina. Súper, teníamos otros problemas. Pero había total trabajo, buen salario. La gente con el aguinaldo se hacía o iba de vacaciones un mes o se hacía en su casita, ¿no es cierto? Agarraba y levantaba su casita. Con el salario, vos la viviste esa época. No sé si la viviste más o menos. Tanto no, pero bueno, yo la viví. Es que ustedes me están dando la razón a mí. Cuando yo hablo de 8 décadas de decadencia, me refiero a eso. En el año 45, Argentina, su nivel de salario y el nivel de la clase media, de haber persistido y crecido como venía creciendo históricamente, hoy Argentina sería la segunda potencia mundial, tercera. Sin embargo, a partir desde todas esas leyes que han colocado, con el Estado yéndose en todos lados, siguió la decadencia argentina y acá estamos. 50% de pobreza dejaron, muchachos, y todavía tenemos escandalosos 28% de pobreza. En el año 76, cuando el golpe de la Junta Militar... Perdón, pero para no decir falacias. Quiero ver si nos ponemos de acuerdo en una sola cosa nosotros cuatro. ¿Están de acuerdo que Argentina está en decadencia hace por lo menos 8 décadas o las que quieran ustedes? Yo te puedo dar 40 años. O 50. 50 años de decadencia. 50 años de decadencia. Vamos a los 50 años de decadencia. Vamos a ir a los 50 años de decadencia. ¿Hay que cambiar o no? Pero seguimos cambiar así. No podemos. El cambio no para puede mejor. Ser. Bueno, estamos, pero que hay que cambiar, pero que hay que terminar con la estructura que dejó el peronismo. Hay que cambiarla. Y me acaban de decir que hay que cambiarla. Bueno, sigamos en decadencia. Una cosa es cambiar y otra cosa es volver a Adam Smith, que el mismísimo Adam Smith planteaba la problemática de no darle derechos al trabajador por la usura del capital. Lo planteaba Adam Smith. Me di cuenta que, Kicillof también leyó a Adam Smith y leyó a Rothbard. Muy bien, digo, increíble. No sé cómo llegó a ese pensamiento. Se ve que tiene algún... nuestro benemérito gobernador Kicillof. ¿A qué pensamiento? A ese pensamiento, lo mismo que estás comentando vos. No, yo te digo lo que dijo Adam Smith, no lo que dijo Kicillof. No, te quiero decir que veo que lo han leído, que han leído a Rothbard y qué sé yo, tienen algún problemita con comprensión de texto. Pero también a Nash. También leímos a Nash. Han leído, también. Y no soy marxista. Bien. Ahora bien, quiero volver a este tema. Eso... Cuando en el 76 el gobierno de la Junta Militar toma el poder, Argentina tenía un 1% de pobreza, un 4% de desocupación y un 0.5% de desnutrición infantil. Cuando se va en el 83, deja un 35% de pobreza, un 25% de desnutrición infantil. Y 46.000 millones de deuda externa, 46.000 millones de deuda teníamos 6.000. Contando con la privada, que después la estatizaron. Bien. Y hoy tenemos la deuda externa más alta en la historia de la Argentina, que supera el 55% del PBI. Entonces, yo me pregunto, el señor presidente Javier Milei llegó diciendo, yo soy un especialista en crecimiento con o sin dinero, ¿cierto? ¿Y por qué las reservas del Banco Central están en negativo, menos 10.000 millones? ¿Por qué tenemos deudas con proveedores externos? ¿Y por qué esto de hacer cada vez más chico el Estado, pero te digo que el dólar va a crecer según el índice de IPC porque el Banco Central necesita comprar dólares para pagar vencimiento de deuda? ¿Eso no es regular el Estado? Si todas las cosas que dijiste vos, que ya te las voy a denominar relato, son ciertas, sí, eso evidentemente es regulación del Estado. Está en el boletín oficial igual, ¿eh? Ahora, si querés empezar a repetir todas las cosas que dijiste, digamos, primero, y es muy importante esto, yo no me voy a hacer cargo del gobierno de la Junta Militar, a mí que lo más facho que hay, lo más contrario al liberalismo que hay, entonces no me voy a poner a defender qué hizo ese gobierno, si fue un desastre. Y digamos, el fuerte de ese gobierno, digamos, políticamente se llamaba Macera, peronista, recontra peronista. Te hago una última quiero hacer pregunta. una aclaración, y se encargó con el gobierno peronista de dar ese golpe de Estado. Así que te hago una última si quieren pregunta. hablar de ese gobierno, vamos a ¿Sos terminar. liberal alberdiano? Vamos a terminar. Sí, por eso ¿Quién no inventó estoy de la acuerdo escuela con pública? eso. ¿Cómo? ¿Quién inventó la escuela pública? Y yo diría que Roca y Sarmiento. Bien. ¿A quién respondían? ¿A qué círculo respondían? ¿Al círculo liberal alberdiano? Sí, ¿Estoy correcto? Sí. Eso es intervención del Estado estratégico.
Sí, si querés yo te lo explico porque es el basamiento moral de un liberal. Entonces, el basamiento moral de un liberal, porque nosotros pensamos que la competencia es esencial. Ahora vos me decís, ¿y qué vas a hacer competir? A mi hija tuvo todas las oportunidades habidas y por haber. Y una chiquita que vive en un barrio de emergencia, ¿a vos te parece que yo la puedo hacer competir en igualdad de condiciones? Eso es moralmente repudiable. Entonces, para que el liberalismo exista como ideología, nosotros tenemos, el Estado tiene que intervenir, que es lo que me estás preguntando, por supuesto para igualar las oportunidades. Sí, tiene que intervenir el Estado. Bueno. Ahora, si Milei dice que porque tiene un Estado minarquista o es anarcocapitalista no piensa en eso, bueno, yo en eso no estoy de acuerdo con Milei. Para nada no estoy de acuerdo con Milei. Hay una cosa y que esa es la diferencia entre un liberal y él no se llama liberal. Nos Él pusimos dice de acuerdo en que es algo. Nos pusimos de acuerdo en algo. Bien, Que la educación pública es esencial. Es esencial y el Estado tiene que hacerse cargo. Muy bien. La obra pública. Sí. ¿También es esencial el Estado en la obra pública? No, desde mi punto de vista no. Hay algunos, ahí pensamos en lo que es el subsidiariedad del Estado. Hay algunas obras públicas que el sector privado no las hace porque, digamos, no obtiene rentabilidad y, sin embargo, es importante para desarrollar un país, para que tenga igualdad también de oportunidades en la competencia con el sector Ya externo. tenemos dos cosas de acuerdo. La obra pública es necesaria. No, pero la obra pública, pero muy limitada. Hay algunas cosas muy Es necesaria. limitadas, ¿viste? Por ejemplo, en 3 de febrero es necesario los túneles y es obra pública y un privado no lo va a hacer. O sea, que es necesario. Bueno, ese es un ejemplo. Para ir a 3 de febrero. Que igual te puedo dar el ejemplo sobre el túnel de Sáenz Peña. Nuestro primer túnel se financiaba en forma privada a través del TOT de Sáenz Peña. Vino el gobierno de Fernández y dijo, no, de ninguna manera nosotros no vamos a dejar hacer ese emprendimiento que pagaba el túnel, lo va a pagar el Estado, lo va a pagar Nación. Bueno, acá lo tenés, no sé si lo viste, el hermoso túnel de Sáenz Peña. Sí, pagado por el Estado. Sí, veo que en el túnel de Sáenz Peña está la máquina excavadora trabajando 7 días, no le pagan, se para y hasta que no le paguen va haciendo... Bueno, pero esto se inició con Fernández y después vino Milei que dijo, nosotros, obra pública, no estamos en condiciones, pero no es tan loco Milei que dice nosotros no vamos a hacer obra pública, sino que hoy en el estado que dejaron las finanzas, el gobierno anterior, en algún lado para recortar esto y terminar con el déficit fiscal, había que empezar. ¿Y qué quiere? ¿Que no le paguemos a los jubilados? ¿Que no le paguemos? Bueno, es pero obra Alberto, pública. Pero Alberto Fernández, está bien. Y sí, está bien. Sí. Parece ser que, no sé, que acá la economía argentina, el país argentino nació con Milei. No, pero hoy está Milei. Por eso. Y lo que quiero ver es desde que déjalo terminarlo hasta ahora, cómo 2 años y meses. Sí. Pero el bolsillo de la gente lo está sufriendo, ¿vos crees que no? Por supuesto que lo está sufriendo. El problema es lo que nosotros no estamos de acuerdo es por quién están sufriendo. Si por el estado en que dejaron las cosas el gobierno peronista o porque Milei está haciendo las reparaciones necesarias. Ahora vos me querés sacar una foto. No, está bien, gobierna Milei y la gente está mal por culpa del peronismo. Está bien, es un análisis de la realidad. Yo lo que quiero preguntar es cómo va a ser el túnel de Sáenz Peña. Yo estuve el otro día y no se me ocurre. ¿Me decís técnicamente o financieramente? Financieramente el gobierno nacional, luego de un gran trabajo del intendente Valenzuela, ha logrado que desde las pocas cosas que paga el gobierno nacional para obra pública, digamos la esencial, o sobre todo aquella que falta terminar y entonces no terminar es un desperdicio de dinero, bueno, ha convencido que el gobierno nacional financie el túnel. Y en eso estamos, recuperando a la empresa que se había ido, qué sé yo, y lo terminaremos. Lo terminaremos antes de que termine este gobierno de Aybar, ¿no? Perdón, o sea te hago la última como consulta. Valenzuela de la Libertad Avanza, le vamos a dar Pero pará porque tengo una consulta más con respecto. El túnel de Avenida San Martín se inunda. El Néstor Kirchner se inunda. Siempre. El único que no se inunda en 3 de febrero es el de Curapaligüe. Bueno, vos sabés el drama de las napas que tiene 3 de febrero. Si se inunda es algún momento que alguna bomba falló. Digamos así, la obra técnicamente, tanto como el de Kirchner como el de San Martín, los dos tienen el mismo problema. Todo 3 de febrero tiene ese problema. Y viste, si por alguna cuestión técnica, una o alguna de las bombas deja de funcionar, se inunda. Si no, no se inunda. Ahora, si 3 de febrero tiene este problema, ¿por qué una desarrolladora como Espacios pudo hacer
49 edificios en 6 años. Bueno, 49. Tiene 62 y 49 están en 3 de febrero. si querés, yo te puedo contestar qué Te lo pasó consulto. apenas llegamos en el gobierno, en el 15. Durante octubre, noviembre, se dieron 89 permisos para obras de grandes edificios. ¿Y cuántos fueron espacios? Espacios no sé cuántos fueron, se dieron, no Ok. sé cuáles son de espacios. Porque ahí Espacio ninguno. fue financista de la campaña de Macri, Bueno, el Grupo Espacios. yo no- Bueno, Por eso es la son consulta. casualidades. pero digamos, ¿tiene algún permiso? No, porque te quiero hacer una aclaración porque vos decís eso, y los que hacían excepciones era el gobierno de Curto. Mirá lo que me hace llegar, hablar del gobierno de Curto. Nosotros terminamos con las excepciones en 3 de febrero. Ahora vos decís, Espacio hizo no sé cuántos emprendimientos en 3 de febrero. ¿Qué lo hizo? ¿Fuera de la ley? ¿Fuera del...? No, yo te pregunto por qué tantos en 3 de febrero y tampoco ¿Qué en sé el yo? resto de la provincia de Buenos Aires. No sé por qué. Porque se dan las condiciones. Si vos me preguntás Ah, ok, si ok. yo fuera empresario, ¿en dónde invertiría? Y en 3 de febrero, donde están las tasas más bajas, donde no hay burocracia, donde se desreguló todo. Y yo iría corriendo a invertir en 3 de febrero, por supuesto. Si vos me preguntás por qué Espacio y estas grandes empresas que están hoy por hoy invirtiendo en 3 de febrero, y sí. Ahora, Y sí, yo tengo una porque pregunta. estamos que no- dándole ventaja, si querés esa palabra, a la gente que invierte y da trabajo en 3 de febrero. Y por eso el eslogan nuestro, menos impuestos, más trabajo. A mí se me hace muy difícil pensar en un municipio como una isla totalmente distinta a la provincia donde está o a la nación en donde está ubicada. Porque digo, hay algo que no cierra. A ver, en líneas generales, uno tiende a creer que más allá de las diferencias que puede haber, cuando la economía va para arriba para todos. Para algunos más, para otros menos, pero va para arriba para todos. Y cuando la economía va para abajo para todos. También algunos más, otros menos, porque acá no hay equiparación. Y uno ve que más allá de la macro, que da bien por temas muy específicos, ¿no? La economía financiera, la minera, la agrícola, que va a tener una recaudación excepcional, gracias al clima, eso es lo que tiró la economía para arriba. Pero después, en los demás rubros, todo para abajo. Y la gente, el salario cada vez vale menos, cada vez se puede comprar menos. Los ves no en los números, en las caras de la gente. Yo sé que vos sos observador y, por ejemplo, en 3 de febrero comienza a ver locales ya cerrados. Cuando la calle 3 de febrero siempre estaba todos los locales abiertos, tenías que pagar llave para entrar, ahora ya están cerrados. Y cerraron locales que hacía añares que estaban en 3 de febrero. O sea que cada vez se consume menos, la gente cada vez tiene menos plata, la crispación que hay cada vez es mayor, de ahí la violencia que uno observa en todos los niveles, ¿no es cierto? Uno en la calle discute por una cosa y no sabe cómo termina. Yo veo todo y veo que hacia adelante va para peor, porque nada va para mejor. Hace ya 9 meses que venimos con la inflación para arriba, increyendo, con el dólar planchado, increyendo. Lo que está pasando hoy con la nafta va a ser que suba. Yo no veo eso, no sé, vos estás viendo que la cosa va mejorando. No, yo primero te voy a contestar todas las inexactitudes que dijiste, pero esto ya nos pasó la última vez que vine, tú no me acuerdo, que dijimos, bueno, si es así, vamos a perder estrepitosamente la elección y quedamos en ver qué pasaba después de eso. Bueno, parece ser que no fue así, ganamos la elección. Y ahora está pasando lo mismo. Vos decís... Ganaron con el 40% y está bien, ganaron bien. Ganamos. Pero el otro 60% y los que no fueron a votar lo dejamos... Ahora vos decís, la inflación, después del ataque ese político tremendo que hizo el peronismo... ¿Qué ataque político hizo el peronismo? ¿El ataque político? ¿Cuál? ¿En serio decís? ¿Cuál? El ataque que hubo a mitad del año pasado. Infernal. La amenaza de... disculpame que a mí no me gusta decir esta palabra, pero dice, vuelven los cucas, se termina todo esto, así que muchachos no inviertan, esto se va todo al diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él funcionó. Si no venía Estados Unidos a ayudarnos, hubiese habido un O sea que está, financiero. gracias a Trump, ganaron las elecciones, eso es lo que me querés decir. Y fue de una gran ayuda a Estados Unidos, digamos, equilibrando las finanzas. Tenemos un mensaje de un televidente, de Jorge Martín Coronado, que dice: usurpan lo público y lo hacen privado. En Ciudad Jardín quisieran tomar tierras y perdieron. Gracias por comunicarte.
Bueno, debe ser el tema que... No sé a qué se refieren. El tema, debe ser el tema de los terrenos donde estaba la biblioteca, por ahí. Debe ser ahí. No sé a qué se refiere. Número 1, ganamos estrepitosamente en Ciudad Jardín. No sé a qué se refiere con que perdimos. Número 2, no sé a qué se está refiriendo con que tomamos terrenos privados nosotros. No sé a qué se está refiriendo. Directamente no sé a qué se está refiriendo. Bueno, pero se estará refiriendo por ahí o lo de Villavoz, no sé. ¿Predio Juan VIII puede ser? No sé. No, debe ser el predio de los... Le regalaron a estudiantes de Caseros algo público a un privado. Bueno, y manda muchos. No, lo de estudiantes de Buenos Aires... Eso es otra cosa. Eso es otra cuestión, y que es el privado que se lo regala. Y hay una parte que también le entrega... Tienen los 3 ferroviarios, clubes, efectivamente, que no tiene que ver. No tiene nada que ver, y esto pasó hace bastante tiempo y no lo regalamos. Pueden usarlo, digamos. Está en concesión, una cantidad de años. Ni siquiera concesionado. Sí. Bueno, Juan Carlos, según tu visión, esto va bien. Lástima, no va tan bien. No quiero por volver el a Menem, no quiero volver a peronismo. Menem. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Viste? No te quiero decir eso porque, a ver, qué sé yo. Pero no, efectivamente, hay sectores de la economía que van muy bien, otros sectores que no van bien, y efectivamente esto tiene ¿Qué toda una porcentaje solución. dirías vos, los que van muy bien y los que no van bien? ¿Qué porcentaje pondrías? No sé si ponerte ponerte un porcentaje. ¿La mitad va bien y la mitad va mal? No sé qué porcentaje ponerte. Lo que sí te quiero asegurar es que esto es tiempo. Y día a día, y cuando termine estos 4 años de este primer gobierno de Milei, ya vas a ver que esa ecuación que me estás preguntando, que yo hoy no sé definirte si es 50-50, ya va a estar mucho mejor para todos. Bueno, el tema que me parece que pedir sacrificios y paralelamente está Adorni, está el caso los casos de corrupción que hay en este gobierno, me parece que pone de muy mal humor a la gente, incluso a los que lo votaron, pensando que eran otra cosa. Pensando que en realidad estaban en contra de la casta. Me parece que eso es así. Lo que yo no me aventaría a decir casos de corrupción hasta que la justicia no lo diga. Yo te dije que soy republicano, creo en los 3 poderes. Bueno, vos no. A Cristina la condenaron de hace 20 años. Contaste que la justicia todos los días aparecía que yo por sepa, televisión. Está con la tobillera después que la justicia pero con los jueces que ella nombró. La habían condenado 10 años antes. Pero sí, públicamente, bueno. No la justicia. No, bueno. Gracias por haber venido, Juan Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el encuestador político Federico González, que también quiere ser candidato a presidente en el 2027. Así que vamos a hablar un poco con Federico González. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, acá en piso, Federico González, amigo de la casa, encuestador,
pero era también político. ¿Cómo te va, Federico? Muy bien, gracias por invitarme. Primero encuestador. ¿Tenés alguna encuesta del humor de la gente, de cómo está? No, mira, hace tiempo que no tengo encuestas propias, pero miro mucho la de los colegas, hago un promedio y miro mucho redes y bueno, yo creo que para mí, si tuviera que dar un juicio que no está basado en mis propios datos, pero sí lo que veo, yo creo que Milei tiene una imagen positiva, no sé si llega a 35 puntos, y una negativa que está cerca de los 60. Y creo, los otros días salió una encuesta que decía si hubiera el balotaje de nuevo entre Sergio Massa y Milei, y daba empate. Que eso el año pasado no pasaba. Así que yo creo que Milei está en un momento de declive muy claro y yo creo que muy difícil de revertir. Tengo una pregunta, porque decís que mirás mucho las redes y en base a eso también vas analizando. ¿Qué tan confiables son las redes? Mira, las redes, yo creo, no sé si aplicaría la palabra confiabilidad, porque, a ver, confiable es que me dé algo preciso, pero te transmiten un humor y además lo que es importante es el comparativo antes-después. Porque está bien, supongamos que las redes, que igual son todas distintas, estuviera sesgado. Sí, pero en el tiempo va cambiando. Entonces las mismas redes que hace 4 meses tenían un discurso muy pro Milei, hoy la vez que están saturadas de un discurso anti-Milei, y la nave insignia del anti-Milei es el caso Adorni. Después le sigue el caso Libra. Y después le sigue la inflación, los problemas de la economía no resueltos, etc. ¿Vos decís que lo de Adorni pega más fuerte que el 3% de Carina, que el caso Libra? O... Sí, mira, yo creo, como dice Nassim Taleb, que es el que escribió El Cisne Negro, habla mucho de la importancia del azar en la vida, en todo sentido. Y yo creo que es medio arbitrario e injusto que si los vamos a jugar a Milei que eso sea lo que tiene más peso. Pero para la opinión pública es un símbolo, porque Adorni es el símbolo del que encarna, el que se pone en el lugar de la virtud y es al final tan poco ético como los que él criticaba. Además, Milei, cuando empezó su campaña cultural, pero ni siquiera era candidato ni a presidente ni a diputado, ¿se acuerdan de la frase que nosotros somos ética y estéticamente superiores? Sí. Pero primero era que somos éticamente superiores, somos campeones de la moral. Y vinimos a luchar contra la no moral, que es la casta. Somos los argentinos de bien. Los argentinos de bien, claro. Entonces me parece que eso es un símbolo. Y además, otra connotación que tiene es que eso es visible. Por ejemplo, el libro lo tenés que conjeturar y los audios no es lo mismo que la imagen. Cuando vimos la imagen de Manuel Adorni con su esposa, cuando lo vimos subiendo el avión, lo vimos. Cuando vimos las imágenes de las casas, cuando vimos la imagen de la propiedad, también la vimos. Claro. Sí, ¿qué es lo que te lleva a incursionar en la política? Mira, vos me representaste como encuestador, analista político, y yo trabajé como analista político, sigo trabajando también, y como consultor político, pero me cansé como analista de comentar la realidad. Y como consultor, cuando uno es consultor y das sugerencias y el otro no te las toma y te pones nervioso, ¿y por qué? Y bueno, porque el otro es el otro, no sos vos. Entonces un día tuve como, no es que me iluminé ni mucho menos, pero tuve esa convicción de, claro, pues yo vivo diciéndole a los otros lo que tienen que hacer, pero eso es lo que haría yo, ¿y por qué no lo hago yo? Entonces en un acto de mucha audacia y igual no es que soy un irresponsable, me lo tomo con convicción, con responsabilidad y con sentido de realidad. Sé que arrancamos en cero, no dejo de ser un outsider por más que sea analista político, y además no tenemos recursos y no tenemos partido. Pero cuando empecé hace 3 meses y medio,
no había nadie a mi alrededor. Hoy hay mucha gente que le gusta la idea, que me está acompañando. Mirá, hablas mucho de desarrollismo. Absolutamente, porque yo en el fondo siempre creí que el proyecto de Frondizi y Frigerio era un buen proyecto, que tuvo algunos logros, como el autoabastecimiento, que quedó trunco porque eran otras épocas, los militares no te dejaban hacer mucho, quizás que se cometieron algunos errores, pero a mí me parece que ese proyecto merecía y merece una nueva oportunidad. Ahora, yo digo, desarrollismo inteligente siglo XXI. Para Frondizi y Frigerio, el desarrollismo era la infraestructura, la industria pesada, que era lo de esa época. En esa época Argentina fabricaba aviones, barcos, había muchas fábricas de autos. Después ese proyecto quedó trunco. Hoy es la economía del conocimiento, es la inteligencia artificial, que además es un tema geopolítico. Y yo lo que digo desde el desarrollismo inteligente es que hay que hacer 3 revoluciones. Una revolución es la educativa, otra es la industrial y otra la científico-tecnológica. Países como Singapur, países como Israel, más allá de todo lo que uno pueda analizar geopolíticamente Israel, hablo desde el punto de vista económico, apostaron al desarrollismo tecnológico, a startups tecnológicas gestionadas por Estado y privados, y funcionó. ¿Y por qué acá no va a funcionar? Y lo de la revolución educativa es que yo creo que hay que cambiar el enfoque de la educación de lo enciclopedístico y que esté orientado a formar profesionales que puedan actuar bien en sus ámbitos laborales diversos. A mí me parece que eso está bien, pero falta una pata, que es un actor importante del siglo XXI, que es el emprendedor. El emprendedor no es el cuentapropista, no es el que trabaja para una aplicación. El emprendedor es el que hace la aplicación. Entonces yo digo, hay que crear un ejército de emprendedores. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la escuela. Hay que formar y forjar esas vocaciones que son vocaciones de hacedores. Y este es un país que se hizo, valga la redundancia, con gente que tenía ganas de... Sí. Federico, discúlpame porque ya se nos acabó el tiempo, te vamos a invitar, pero con más tiempo para que vengas al primer bloque, y porque es interesante para discutir por lo menos un proyecto de país, un plan de país, ¿no es cierto? Que hace rato que no tenemos en la Argentina. Pero mañana es 2 de abril, el Día del Veterano de Guerra y de los Combatientes en Malvinas, ¿no es cierto? Y ya comenzó la vigilia. ¿no? Dentro de una hora ya comienza la vigilia. Y esta semana, precisamente, se estrenó una película, ¿no es cierto?, Legado de Sangre, que contó con el auspicio del municipio de Merlo para esa película, con veteranos que fueron a las islas y contaban su experiencia. Esto es lo que nos decía el intendente Menéndez en la exhibición de esta película. Bueno, en la actualidad vemos que desde Cancillería no se tiene a la recuperación del territorio invadido por Gran Bretaña, el territorio invadido por argentino, invadido por Gran Bretaña, como una prioridad. Sí nos gustaría que hoy la política, y sobre todo desde la Cancillería, tuviera realmente otra impronta y viera esto de otra manera. Pero por supuesto, nosotros desde los municipios y particularmente desde nuestros municipios seguimos levantando esa bandera que creemos que la Argentina debe levantar en los organismos internacionales, en los organismos multilaterales, en la relación bilateral con el Reino Unido por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Hoy no vemos el ímpetu y la constancia necesaria que ha tenido la República Argentina durante un montón de años en relación a las Islas Malvinas. ¿Cree que hay un nuevo proceso de desmalvinización? Mirá, en realidad lo que veo es no ocuparse de un tema muy, muy importante para todos los argentinos en Cancillería, pero sí veo en el pueblo las mismas ganas de siempre. Y cuando hablo de Cancillería hay honrosas excepciones. Hemos visto hace poco cómo un embajador argentino en un encuentro internacional reclamó
como estaba mencionada en un mapa las islas, y obviamente que su reclamo en ese mismo momento fue escuchado y fue atendido. Por eso cuando hablo de Cancillería es los máximos responsables de la política internacional del Estado hoy están obnubilados con otras cuestiones y no están haciendo foco en la recuperación, no solamente por lo que significaría históricamente, sino por lo que significan para nuestra economía presente y futura, ¿no? La proyección de la cuestión estratégica de las islas. Bueno, esto es lo que decía precisamente el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Al lado estaba el director de la película, Daniel Ponce. Es una película que el que pueda ver, que la vea, es muy emocionante ver cómo hoy, casi 50 años después, los veteranos de guerra, qué les ocurre cuando llegan a las islas y qué vivencia tienen. Vaya de acá nuestro homenaje a todos ellos y a aquellos héroes que quedaron en las islas del Atlántico Sur y en los mares del Atlántico Sur. Mañana es el Día del Veterano. Honor y gloria a todos los veteranos. Y a ustedes muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima. Miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy, pero muy amables.